El sobre blanco temblaba entre las manos de Luis, mientras sus ojos recorrían una y otra vez las letras impresas. Su rostro, que segundos antes mostraba esa sonrisa arrogante de quien está seguro de tener la razón, ahora se desplomaba como un castillo de naipes. Las rodillas se le doblaron y cayó al suelo del salón de fiestas, sollozando como un niño perdido. Los invitados guardaron un silencio sepulcral, mientras yo, con mi barriga de 8 meses, lo miraba desde mi silla decorada con listones rosas. Lo que ninguno de nosotros sabía es que ese papel no solo confirmaría que el bebé era suyo, sino que revelaría el secreto más terrible que su propia madre había guardado durante más de 30 años. Pero para entender cómo llegamos a ese momento tan doloroso, tengo que regresarme 6 horas antes, cuando yo todavía creía que estaba viviendo el día más hermoso de mi embarazo. Miren, antes de que siga contándoles esta historia que me cambió la vida para siempre, quiero pedirles un favorcito que me ayudaría muchísimo. Si les está gustando lo que están escuchando, por favor dense un segundito para darle like a este video. Eso me ayuda un montón para que YouTube se lo recomiende a más personas que tal vez necesiten escuchar estas historias. También suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna historia real como esta. Y por favor, déjenme un comentario contándome qué les parece lo que pasó y de qué ciudad o país me están escuchando. Me encanta saber que tenemos una comunidad tan bonita aquí. Su apoyo es lo que hace que este canal pueda seguir creciendo y llegando a más mujeres que necesitan estas historias. De verdad se los agradezco de corazón. Mi nombre es Verónica Guadalupe Morales, tengo 62 años y vivo en Querétaro, en el centro de la ciudad. La historia que les voy a contar sucedió hace ya varios años, pero cada detalle sigue grabado en mi memoria como si hubiera pasado ayer. Era una mañana de octubre del 2018. Yo tenía 37 años y estaba en mi segundo embarazo. Mi primera hija, Sofía, ya tenía 15 años y estaba emocionadísima con la llegada de su hermanita. Luis, mi esposo de entonces, tenía 42 años y trabajaba como supervisor en una fábrica de autopartes aquí en Querétaro. Llevábamos casados 18 años, desde que yo tenía apenas 19. Él era un hombre trabajador, eso no se lo puedo negar, pero siempre tuvo un carácter muy celoso y desconfiado. Durante todos esos años de matrimonio, había tenido episodios de celos que yo justificaba diciéndome que era porque me quería mucho. Ese día del baby shower, me desperté a las 6 de la mañana con una emoción que me cosquilleaba todo el cuerpo. Después de tantos años de intentar tener otro bebé, finalmente estaba embarazada de mi segunda hija. Los médicos me habían dicho que sería difícil quedar embarazada otra vez después de los problemas que tuve con el parto de Sofía. Así que este embarazo lo sentía como un milagro. Mi hermana Carmen y mi cuñada Leticia habían organizado todo el baby shower. Habían rentado un salón pequeño pero muy bonito en la colonia Centro, decorado completamente en rosa porque ya sabíamos que esperábamos a nuestra Valeria. Habían colgado globos color rosa pastel, guirnaldas de papel, y hasta habían mandado hacer un pastel precioso de 3 pisos con figuritas de bebé encima. Luis había estado un poco raro esa semana. Lo notaba más callado de lo normal, como pensativo. Cuando le preguntaba qué le pasaba, me decía que nada, que solo estaba preocupado por el trabajo. Yo le creía porque efectivamente habían estado recortando personal en la fábrica y él tenía miedo de quedarse sin empleo justo cuando íbamos a tener otro bebé que mantener. Lo que yo no sabía es que su comportamiento extraño no tenía nada que ver con el trabajo, sino con las conversaciones que había estado teniendo con su madre, doña Esperanza. Esa mujer nunca me quiso desde el día que Luis me presentó con ella. Siempre pensó que yo no era suficiente para su hijo, que me había casado con él por interés, a pesar de que nosotros dos éramos de familias trabajadoras y ninguno tenía más dinero que el otro.
Doña Esperanza vivía a 3 cuadras de nuestra casa, en una casita que Luis le había comprado años atrás. Era una mujer de 72 años, viuda desde hacía 15 años, y se había dedicado por completo a entrometerse en la vida de sus 3 hijos varones. Pero Luis era el menor y su favorito absoluto, así que conmigo se ensañaba especialmente. Durante todo mi embarazo, Doña Esperanza había estado sembrando dudas en la cabeza de Luis. Le decía cosas como que era muy raro que después de tantos años de no embarazarme, de repente quedara esperando bebé. Le insinuaba que tal vez yo había estado viendo a otro hombre, que las mujeres de mi edad ya andábamos desesperadas y que a lo mejor había buscado quedar embarazada de cualquier forma para asegurarme el matrimonio. Luis nunca me contó estas conversaciones, pero años después me enteré de todo por boca de mi cuñada Rosa, la esposa de Miguel, el hermano mayor de Luis. Rosa me contó que doña Esperanza llegaba a su casa a visitarla y se la pasaba hablando mal de mí, diciendo que estaba segura de que el bebé que yo esperaba no era de Luis. El problema es que Luis, a pesar de sus 42 años, seguía siendo como un niño chiquito cuando se trataba de su madre. Lo que ella le dijera era palabra sagrada para él. Así que poco a poco, esas dudas venenosas que doña Esperanza le metía en la cabeza empezaron a hacer mella en él. Yo me di cuenta de que algo pasaba cuando empezó a hacerme preguntas raras. Un día, llegando del trabajo, me preguntó si había salido en la mañana. Le dije que sí, que había ido al doctor para mi consulta mensual, como siempre. Entonces me preguntó si había ido sola o acompañada. La pregunta me extrañó porque él sabía perfectamente que mi hermana Carmen siempre me acompañaba a las consultas porque tenía carro y yo no sabía manejar. Otra vez me preguntó por qué el ginecólogo había cambiado mi fecha probable de parto. Le expliqué que era normal, que según la última ecografía, el bebé estaba un poquito más grande de lo que pensaban inicialmente, así que ajustaron los cálculos. Pero él se quedó con cara de sospecha, como si no me creyera. Hubo un día que llegó temprano del trabajo sin avisar y me encontró platicando en el portón con don Rubén, nuestro vecino de al lado. Don Rubén era un señor mayor, de unos 60 años, muy amable y respetuoso, que siempre me preguntaba cómo iba mi embarazo, porque él había tenido 5 hijos con su difunta esposa. Luis se acercó con cara de pocos amigos y apenas saludó a don Rubén. Esa noche me reclamó porque estaba muy amistosa con el vecino. Todo esto me tenía muy confundida porque yo jamás le había dado motivos para desconfiar de mí. Durante 18 años de matrimonio, mi vida había sido la casa, el trabajo y la familia. Trabajaba medio tiempo como secretaria en una clínica dental aquí en el centro de Querétaro, y el resto del tiempo lo dedicaba a cuidar a Sofía y a atender la casa. Pero las cosas se pusieron peores conforme se acercaba la fecha del baby shower. Luis empezó a preguntarme detalles sobre la fiesta que me parecían muy extraños. Quería saber exactamente quién había organizado todo, quién iba a estar invitado, si habría hombres en la reunión. Cuando le dije que obviamente iban a ir algunos familiares hombres, como mis cuñados y mis primos, se puso muy molesto. Una semana antes del baby shower, Luis llegó a casa con una actitud muy rara. Se sentó en la mesa de la cocina y me dijo que tenía que preguntarme algo muy serio. Yo estaba preparando la cena, con mi barriga de casi 8 meses, y me volteé a verlo preocupada. Me dijo: «Verónica, yo sé que a lo mejor te va a molestar lo que te voy a decir, pero necesito que seas muy honesta conmigo. ¿Estás completamente segura de que este bebé es mío?» Sentí como si me hubieran dado una cachetada. Me quedé parada ahí, con la cuchara de madera en la mano, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Le pregunté por qué me estaba preguntando eso, y él me dijo que últimamente había estado pensando mucho en las fechas, que le parecía muy extraño que después de tantos años sin embarazarme, de repente estuviera esperando bebé.
Le expliqué otra vez lo que ya me había explicado el doctor, que después de los 35 años, el cuerpo de la mujer puede cambiar y que a veces, después de varios años sin embarazarse, puede pasar. Pero él seguía con cara de duda. Esa noche dormimos sin hablarnos. Yo estaba dolida y él estaba metido en sus pensamientos. Al día siguiente, Luis salió muy temprano al trabajo sin desayunar, cosa que nunca hacía. Cuando regresó en la tarde, traía una bolsa de la farmacia. Adentro había una caja de una prueba de ADN que se podía hacer en casa. Me enseñó la caja y me dijo: «Mira, Verónica, yo creo que lo mejor es que nos quitemos las dudas de una vez por todas. Esta prueba la podemos hacer en cuanto nazca el bebé, y así ya no va a haber problemas entre nosotros». No podía creer lo que estaba pasando. Le dije que me parecía un insulto que después de 18 años de matrimonio me pidiera una prueba de paternidad. Empezamos a discutir y él me gritó que si yo no tenía nada que ocultar, no debería molestarme hacer la prueba. Esa noche llamé a mi hermana Carmen llorando. Le conté lo que estaba pasando y ella se puso furiosa. Me dijo que Luis se había vuelto loco y que seguramente su madre le había metido esas ideas en la cabeza. Carmen conocía muy bien a doña Esperanza y sabía de lo que era capaz. Los días siguientes fueron horribles. Luis casi no me dirigía la palabra y yo me la pasaba llorando. Sofía se daba cuenta de que algo andaba mal entre nosotros, pero yo no sabía cómo explicarle lo que pasaba. ¿Cómo le dices a tu hija adolescente que su papá duda de que el bebé que espera sea suyo? El viernes antes del baby shower, que estaba programado para el domingo, Luis llegó de trabajar con otra bolsa de la farmacia. Esta vez había comprado una prueba de paternidad diferente, una que, según él, era más rápida y confiable. Me enseñó el folleto y me explicó que esta prueba podía hacerse con un hisopo en la mejilla del bebé y otro en la mejilla del papá, y que los resultados podían estar listos en 24 horas si se pagaba extra por el procesamiento rápido. Le volví a decir que me parecía una locura, pero él ya estaba obsesionado con la idea. Me dijo que había decidido que íbamos a hacer la prueba el mismo día del baby shower, para que toda la familia estuviera presente y no hubiera ninguna duda sobre los resultados. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Le dije que estaba loco, que cómo se le ocurría arruinar mi baby shower con esa situación, pero él ya estaba decidido. Me amenazó diciéndome que si yo me negaba a hacer la prueba, él iba a cancelar toda la fiesta y que iba a contarle a toda la familia por qué. Esa noche fue la más larga de mi vida. No pude dormir nada, pensando en la humillación que iba a pasar el día siguiente. Llamé a Carmen a las 2 de la mañana para contarle lo que Luis había decidido hacer. Mi hermana quería cancelar todo y confrontar a Luis, pero yo le dije que no, que mejor dejáramos que hiciera su berrinche y que cuando viera que estaba equivocado, tal vez se diera cuenta de lo que me había hecho pasar. El sábado en la mañana, Luis salió temprano y regresó hasta la tarde. Después me enteré de que había ido a hacerse él su parte de la prueba, para que el domingo solo tuvieran que tomarle la muestra al bebé y mandar todo junto al laboratorio. El domingo amaneció soleado y hermoso. Yo me desperté con una mezcla de emoción y angustia que no sabía cómo manejar. Por un lado, tenía muchas ganas de ver a toda mi familia y de celebrar la próxima llegada de Valeria. Por el otro lado, sabía que Luis tenía planeado convertir mi día especial en una pesadilla. Me bañé con cuidado. Me puse un vestido materno color rosa que había comprado especialmente para la ocasión, y me maquillé tratando de disimular lo hinchados que tenía los ojos de tanto llorar en los últimos días. Sofía me ayudó a peinarme y me dijo que me veía muy bonita. Esa niña no tenía idea de lo que su papá había planeado hacer. Luis se levantó de muy mal humor, desayunó sin hablarme y se quedó viendo la televisión mientras yo terminaba de arreglarme. Como a las 11 de la mañana, llegó Carmen con su esposo Roberto y sus 2 hijos para ayudarme con los últimos detalles de la fiesta.
Carmen se dio cuenta inmediatamente de que algo andaba mal. Luis saludó a mi hermana y a mi cuñado con una frialdad que no era normal en él, y se encerró en la recámara. Carmen me llevó aparte y me preguntó si Luis seguía con sus ideas locas de la prueba de paternidad. Le dije que sí, que estaba decidido a hacerla ese mismo día, enfrente de todos los invitados. Mi hermana se puso pálida. Me dijo que teníamos que hacer algo para detenerlo, que no podía permitir que me humillara de esa manera. Pero yo ya estaba resignada. Le dije que mejor dejáramos que pasara lo que tenía que pasar, que total, cuando se diera cuenta de que estaba equivocado, iba a tener que pedirme perdón enfrente de toda la familia. Llegamos al salón como a las 12 del día. Mis familiares ya habían decorado todo y se veía realmente precioso. Había globos rosas por todos lados, una mesa llena de regalos envueltos en papeles de colores pastel, y el pastel se veía aún más hermoso de lo que me había imaginado. Los invitados empezaron a llegar poco a poco. Vinieron mis papás, mis hermanos con sus familias, algunas amigas del trabajo y, por supuesto, la familia de Luis. Doña Esperanza llegó vestida de negro, como si fuera a un funeral en lugar de a un baby shower. Traía cara de pocos amigos y apenas me saludó con un beso en la mejilla. Durante la primera hora, todo transcurrió con normalidad. Abrimos los regalos, jugamos algunas dinámicas que Carmen había preparado, y la gente se estaba divirtiendo. Yo trataba de sonreír y de disfrutar el momento, pero no podía quitarme de la cabeza lo que Luis tenía planeado hacer. Luis estaba muy callado, sentado en una esquina, tomando cerveza tras cerveza. Yo podía ver cómo su mirada se volvía cada vez más intensa y más determinada. Como a las 2 de la tarde, se paró y fue al baño. Cuando regresó, traía en la mano una bolsa pequeña que yo sabía que contenía la prueba de paternidad. Mi corazón empezó a latir muy rápido. Traté de hacer señas para que no hiciera nada, pero él me ignoró completamente. Se dirigió al centro del salón y golpeó su botella de cerveza con una cucharita para llamar la atención de todos. «Familia», dijo con voz fuerte, «quiero aprovechar que estamos todos reunidos aquí para aclarar una situación muy importante». El salón se quedó en completo silencio. Yo sentía que me temblaban las manos y que las mejillas me ardían de la vergüenza. Sofía me volteó a ver con cara de confusión, sin entender qué estaba pasando. Luis continuó. «Como todos saben, Verónica está esperando bebé, pero yo tengo algunas dudas sobre la paternidad de este bebé, así que he decidido que vamos a hacer una prueba de ADN aquí mismo, hoy, para que todos sean testigos de los resultados». Se podía escuchar el vuelo de una mosca. Mi mamá se puso de pie con cara de indignación, y mi papá la tuvo que detener para que no se acercara a Luis. Carmen tenía la boca abierta, sin poder creer lo que estaba escuchando. «Luis», le dije con voz temblorosa, «por favor no hagas esto aquí. Si quieres hacer la prueba, la podemos hacer en privado». Pero él ya estaba completamente decidido. Doña Esperanza, desde su lugar, asintió con la cabeza como dándole ánimo a su hijo. Después me di cuenta de que ella había estado planeando este momento tanto como él. «No, Verónica», me dijo Luis. «Esto lo vamos a hacer aquí, enfrente de toda la familia, para que no haya dudas de nada. Ya mandé mi muestra al laboratorio ayer, así que ahora solo necesitamos la del bebé». En ese momento yo sentí las primeras contracciones. El estrés y la humillación de la situación habían desatado el trabajo de parto. Traté de mantener la calma, pero el dolor era intenso. «Luis», le dije, «creo que el bebé ya viene. Necesitamos ir al hospital». Pero él pensó que yo estaba fingiendo para evitar la situación. «No te hagas, Verónica. Primero vamos a aclarar esto y después vemos lo del hospital». Las contracciones se volvieron más fuertes y más seguidas. Carmen se dio cuenta de que realmente estaba en trabajo de parto
y empezó a gritarle a Luis que me llevara al hospital inmediatamente, pero él seguía insistiendo en que primero tenía que hacerse la prueba. Mi papá y Roberto, el esposo de Carmen, tuvieron que intervenir. Entre los dos cargaron las cosas que necesitaba y me ayudaron a llegar al carro. Luis, muy a regañadientes, nos siguió con su bolsita de la prueba de paternidad en la mano. El trayecto al Hospital General de Querétaro fue de los más largos de mi vida. Yo iba en el asiento de atrás con Carmen, respirando como me habían enseñado en las clases de psicoprofiláctico, mientras Luis manejaba en silencio, completamente obsesionado con su idea de hacer la prueba. Cuando llegamos al hospital, las contracciones ya eran muy regulares. Me atendieron inmediatamente en urgencias y me pasaron a la sala de labor. Luis se quedó en la sala de espera con la familia, pero siguió insistiendo en que en cuanto naciera el bebé, se tenía que hacer la prueba de paternidad. Valeria nació a las 6:30 de la tarde, después de 4 horas de labor. Era una bebé preciosa, gordita y rosadita, que pesó 3 kilos 200 gramos. Cuando me la pusieron en los brazos, sentí un amor tan grande que se me olvidó por completo toda la situación horrible que había vivido en el baby shower. Pero mi tranquilidad no duró mucho. En cuanto me trasladaron a la habitación, Luis entró con la enfermera y con su famosa bolsa de la prueba de paternidad. Le dijo a la enfermera que necesitaba que le tomara una muestra de la mejilla del bebé para una prueba de ADN. La enfermera me volteó a ver con cara de confusión. Le expliqué la situación y ella se puso muy molesta con Luis. Le dijo que ese no era el momento ni el lugar para estar haciendo ese tipo de cosas, que yo acababa de dar a luz y necesitaba descansar. Pero Luis ya estaba completamente obsesionado. Insistió tanto que la enfermera finalmente accedió a tomar la muestra, más para que nos dejara en paz que por otra cosa. Con un hisopo estéril, le pasó suavemente por la parte interna de la mejilla a Valeria, que estaba dormidita en mis brazos. Luis tomó el hisopo y lo guardó en el tubito que venía en el kit de la prueba. Después sacó su teléfono y llamó al laboratorio para preguntar si podía llevar la muestra esa misma tarde, aunque fuera domingo. Le dijeron que sí, que tenían servicio de urgencias las 24 horas, pero que por ser domingo y día festivo, el costo se triplicaba. A Luis no le importó el dinero. Salió corriendo del hospital para llevar las muestras al laboratorio. Había pagado extra para que le dieran los resultados en 24 horas, así que el lunes en la tarde ya tendríamos la respuesta. Esa noche en el hospital fue muy triste para mí. Tenía en mis brazos a mi bebé hermosa, pero no podía disfrutar completamente el momento, porque sabía que al día siguiente tendríamos los resultados de esa prueba maldita que había arruinado lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida. Luis se quedó conmigo en el hospital, pero casi no hablamos. Él se la pasaba viendo su teléfono, supongo que calculando las horas que faltaban para que estuvieran listos los resultados. Yo me dedicaba a alimentar a Valeria y a tratar de no pensar en lo que había pasado. Carmen llegó el lunes en la mañana con Sofía para conocer a su hermanita. Sofía se enamoró inmediatamente de Valeria y me pidió que la dejara cargarla. Ver a mis 2 hijas juntas me llenó de una felicidad que me ayudó a olvidarme por un rato de toda la situación. Como a las 3 de la tarde del lunes, Luis recibió una llamada del laboratorio. Le dijeron que los resultados ya estaban listos y que podía pasar a recogerlos cuando quisiera. Luis se puso nervioso inmediatamente. Me dijo que iba por los resultados y que regresaba en 1 hora. Durante esa hora, yo estuve más nerviosa que nunca en mi vida. Aunque sabía perfectamente que Valeria era hija de Luis, no podía evitar sentir ansiedad por la confrontación que se venía. Cuando él regresara con esos resultados que confirmaban que el bebé era suyo, yo iba a exigirle una disculpa enorme y una explicación de por qué había dudado de mí. Luis regresó al hospital exactamente 1 hora después. Traía en la mano un sobre blanco cerrado con el logo del laboratorio. Se veía pálido y nervioso,
como si él también tuviera dudas sobre lo que iba a encontrar adentro de ese sobre. Se sentó en la silla al lado de mi cama y me dijo: «Verónica, aquí están los resultados. Los vamos a ver juntos, ¿ok?» Asentí con la cabeza. Carmen y Sofía estaban ahí conmigo, así que también iban a ser testigos del momento en que Luis se diera cuenta de lo equivocado que había estado. Luis abrió el sobre con manos temblorosas. Adentro había 2 hojas, una con información técnica del laboratorio y otra con los resultados principales. Luis empezó a leer en voz alta: «Prueba de paternidad entre Luis Hernández Vázquez y Valeria Hernández Morales». Se detuvo un momento, respiró profundo y continuó leyendo: «Probabilidad de paternidad, 99. 9%. Conclusión. Luis Hernández Vázquez sí, es el padre biológico de Valeria Hernández Morales». En ese momento yo esperaba que Luis me pidiera perdón inmediatamente, pero en lugar de eso, siguió leyendo la hoja con cara de confusión. «Pero también dice algo más aquí», murmuró, frunciendo el ceño. Dice: «Nota adicional. Durante el análisis se detectó una condición genética en el menor que indica la presencia del síndrome de Marfan. Se recomienda evaluación médica especializada y análisis genético de ambos progenitores para determinar el origen de la mutación». Luis me volteó a ver con cara de no entender nada. «¿Qué es el síndrome de Marfan?», me preguntó. Yo tampoco sabía qué era eso, así que le dije que tendríamos que preguntarle al doctor. Luis salió de la habitación para buscar a algún médico que nos pudiera explicar qué significaba esa información adicional. Regresó como 10 minutos después con la doctora Ramírez, la pediatra que había revisado a Valeria después del parto. La doctora nos explicó que el síndrome de Marfan era una condición genética que afectaba el tejido conectivo del cuerpo y que se heredaba de forma dominante, es decir, que bastaba con que uno de los papás lo tuviera para que se lo pasara al bebé. «Pero nosotros, ¿cómo podemos saber quién de los dos lo tiene?», preguntó Luis. La doctora le explicó que tendrían que hacerse estudios genéticos más especializados para determinarlo, y que era importante hacer ese análisis porque el síndrome de Marfan podía tener complicaciones serias si no se detectaba a tiempo. Luis se quedó muy pensativo con esa información. Me dijo que al día siguiente íbamos a ir a hacernos los estudios para saber cuál de los dos tenía esa condición genética. Al día siguiente, después de que me dieron de alta del hospital, fuimos los dos a un laboratorio especializado en genética que nos recomendó la doctora Ramírez. Nos tomaron muestras de sangre para hacer un análisis completo y nos dijeron que los resultados estarían listos en una semana. Durante esa semana, Luis estuvo muy extraño. Ya no me hablaba con la frialdad de antes, pero tampoco me había pedido perdón por todo lo que me había hecho pasar. Parecía estar preocupado por algo más grande que el tema de la paternidad. Un día lo encontré en la computadora, investigando sobre el síndrome de Marfan. Había imprimido varios artículos médicos y estaba leyendo toda la información que encontraba. Cuando le pregunté por qué estaba tan obsesionado con ese tema, me dijo que tenía una corazonada muy fea. «¿Qué tipo de corazonada?», le pregunté. «Es que he estado pensando», me dijo, «y mi papá tenía características físicas que ahora que las leo, se parecen mucho a los síntomas del síndrome de Marfan. Era muy alto y muy delgado, tenía los dedos muy largos y siempre tuvo problemas del corazón. Su papá, don Aurelio, había muerto 15 años atrás de un paro cardíaco. Siempre había sido un hombre muy alto, de casi 1,90 m, extremadamente delgado y con unas manos muy largas que a mí siempre me habían llamado la atención. Efectivamente, cuando Luis me describía esas características, sí se parecían a lo que habíamos leído sobre el síndrome de Marfan. «Pero si tu papá lo tenía», le dije, «entonces tú también lo tienes, y por eso se lo pasaste a Valeria».
Luis asintió con la cabeza, pero se veía muy preocupado por algo más. «El problema», me dijo, «es que si yo lo tengo, significa que uno de mis papás me lo pasó. Y si mi papá lo tenía, entonces él se lo pasó a alguno de sus hijos». En ese momento no entendí por qué eso lo tenía tan angustiado, pero después me di cuenta de que Luis había empezado a sospechar algo sobre su propia familia. Los resultados de nuestros estudios genéticos llegaron un viernes por la tarde. Luis fue solo a recogerlos porque yo me tenía que quedar en casa cuidando a Valeria, que tenía apenas 2 semanas de nacida. Cuando Luis regresó a la casa, traía una cara que no le había visto nunca. Estaba pálido, con los ojos muy abiertos, y le temblaban las manos. Se sentó en el sofá de la sala y me pidió que me sentara a su lado. «Verónica», me dijo con voz temblorosa, «tengo que contarte algo que va a cambiar todo lo que creíamos saber sobre mi familia». Abrió el sobre y sacó los resultados. Leyó en voz alta: «Luis Hernández Vázquez. Positivo para síndrome de Marfan. Verónica Morales de Hernández. Negativo para síndrome de Marfan». O sea que efectivamente, Luis tenía la condición genética y él se la había pasado a Valeria. Pero eso no era lo que lo tenía tan alterado. «Mira», me dijo, «aquí abajo dice algo más. Dice que cuando una persona tiene síndrome de Marfan, es importante que todos sus familiares directos se hagan la prueba, porque es hereditario». Me enseñó un folleto que le habían dado en el laboratorio, que explicaba que los hijos de una persona con síndrome de Marfan tenían 50% de probabilidad de heredar la condición, y que los hermanos también tenían riesgo de tenerla si alguno de los papás la había tenido. «Entonces», me dijo Luis, «eso significa que mis hermanos Miguel y Fernando también podrían tener la condición. Y si mi papá la tenía, como sospechamos, entonces alguno de sus papás también la tuvo». Luis se veía muy nervioso y seguía dándole vueltas a algo en su cabeza. Finalmente me dijo: «Verónica, hay algo que no te he contado. Cuando fui por los primeros resultados, los de la paternidad, el técnico del laboratorio me dijo algo muy raro». «¿Qué te dijo?», le pregunté. «Me dijo que era muy extraño que hubiera pedido una prueba de paternidad, porque, según los marcadores genéticos que habían analizado, era obvio que Valeria era mi hija. Pero también me dijo que habían encontrado algo muy interesante en mi ADN». Luis hizo una pausa y respiró profundo antes de continuar. «Me dijo que mis marcadores genéticos mostraban que yo tengo un 25% de herencia del norte de Europa, cosa que es muy rara en las familias mexicanas, a menos que haya habido algún ancestro europeo directo». No entendía por qué eso era tan importante, pero Luis se veía cada vez más agitado. «Verónica», me dijo, «mi mamá siempre nos dijo que todos en la familia éramos 100% mexicanos, que nuestros bisabuelos eran de aquí, de Querétaro. Pero estos resultados sugieren que yo tengo un abuelo o bisabuelo europeo». En ese momento empecé a entender por qué Luis estaba tan alterado. Si los resultados genéticos mostraban algo diferente a lo que su mamá les había contado toda la vida sobre su familia, entonces tal vez había otros secretos familiares que doña Esperanza había estado ocultando. «¿Qué vas a hacer?», le pregunté. «Voy a hablar con mi mamá», me dijo. «Voy a enseñarle estos resultados y voy a pedirle que me cuente la verdad sobre la historia de nuestra familia». Esa misma tarde, Luis fue a casa de doña Esperanza, se llevó todos los resultados de laboratorio y le dijo que necesitaba hacerle algunas preguntas sobre la familia. Lo que pasó en esa conversación fue tan impactante que Luis regresó a la casa completamente cambiado. Me contó que cuando le enseñó a su mamá los resultados genéticos y le preguntó sobre la herencia europea que aparecía en su ADN, doña Esperanza se puso muy nerviosa. Al principio trató de negar que supiera algo, pero cuando Luis le insistió,
y le dijo que los análisis de laboratorio no podían estar equivocados, doña Esperanza finalmente cedió y le confesó algo que había estado guardando durante más de 30 años. Don Aurelio, el papá de Luis, no era realmente su papá biológico. Doña Esperanza le contó a Luis que cuando ella tenía 23 años y ya estaba casada con don Aurelio, tuvo una aventura amorosa con un hombre que trabajaba en Querétaro, pero que era originario de España. Ese hombre se llamaba Eduardo Villareal y había venido a México a trabajar en una empresa de construcción. La aventura duró varios meses, hasta que Eduardo terminó su trabajo en Querétaro y regresó a España. Para entonces, doña Esperanza ya estaba embarazada, pero como seguía viviendo con don Aurelio y manteniendo relaciones maritales con él, decidió hacerle creer que el bebé era suyo. Don Aurelio nunca sospechó nada porque Luis nació con características físicas que se podían explicar tanto por la genética de él como por la de doña Esperanza. Además, en esa época no existían las pruebas de ADN, así que no había forma de comprobar la paternidad. Luis me contó que cuando su mamá le confesó todo esto, él se sintió como si el mundo se le viniera encima. Durante 42 años había creído que don Aurelio era su papá, y ahora se enteraba de que en realidad era hijo de un hombre al que nunca había conocido. Pero lo que más lo impactó fue darse cuenta de por qué su mamá había estado tan empeñada en que él dudara de mi fidelidad. Doña Esperanza había proyectado en nuestro matrimonio su propia culpa por la infidelidad que había cometido años atrás. «Mi mamá me estuvo metiendo ideas en la cabeza sobre ti», me dijo Luis con lágrimas en los ojos, «porque ella misma sabía de lo que era capaz una mujer. Como ella había engañado a mi papá, pensaba que tú también me podías estar engañando a mí». En ese momento, Luis se quebró completamente. Se puso a llorar como un niño y me pidió perdón por todo lo que me había hecho pasar. Me dijo que se daba cuenta de que había arruinado el momento más hermoso de nuestro matrimonio por culpa de las dudas venenosas que su mamá le había sembrado en la cabeza. Yo también me puse a llorar, pero no tanto por la disculpa, sino por todo el dolor que habíamos vivido sin necesidad. Le dije que lo perdonaba, pero que iba a tomar tiempo para que pudiéramos reconstruir la confianza que se había roto entre nosotros. Luis me contó que también había confrontado a su mamá sobre por qué había tratado de destruir nuestro matrimonio. Doña Esperanza le había dicho que cuando vio que yo estaba embarazada, después de tantos años, le recordó su propia situación cuando había quedado embarazada de él, y que por eso había empezado a sospechar. «Mi mamá me dijo», me contó Luis, «que cuando vio que tú estabas esperando bebé, sintió pánico de que la historia se repitiera, de que tú estuvieras haciendo lo mismo que ella había hecho años atrás. Por eso empezó a insistir en que pidiera la prueba de paternidad. Pero había algo aún más impactante en todo esto». Luis me contó que cuando doña Esperanza le confesó sobre Eduardo Villareal, le había dado algunos detalles sobre él que explicaban muchas cosas. Eduardo Villareal era un hombre muy alto y delgado, con problemas cardíacos, exactamente las mismas características que había tenido don Aurelio. La diferencia es que don Aurelio las tenía porque también sufría del síndrome de Marfan, mientras que Eduardo las tenía por la misma condición genética. «¿Ves por qué es tan irónico todo esto?», me dijo Luis. «Resulta que tanto mi papá real como el que yo creía que era mi papá tenían la misma condición genética. Por eso yo la heredé, sin importar cuál de los dos fuera realmente mi papá». Esta revelación explicaba por qué Luis había heredado las características físicas que los doctores asociaban con el síndrome de Marfan, pero también explicaba por qué había encontrado marcadores genéticos europeos en su ADN. Durante las siguientes semanas, Luis estuvo muy deprimido tratando de procesar toda esta información. Se sentía traicionado por su mamá, confundido sobre su identidad y culpable por todo lo que me había hecho pasar por culpa de las mentiras familiares. Decidió que quería buscar información sobre Eduardo Villareal
para ver si era posible contactar a su familia en España. Contrató a un investigador privado para que lo ayudara a encontrar datos sobre este hombre, que había sido su padre biológico. Mientras tanto, yo me estaba recuperando del parto y cuidando a Valeria, pero también estaba lidiando con mis propios sentimientos sobre toda la situación. Por un lado, me alegraba que finalmente se hubiera descubierto la verdad y que Luis entendiera que sus sospechas sobre mí no habían tenido fundamento. Por el otro lado, estaba dolida por todo lo que había tenido que pasar. El investigador que contrató Luis encontró información muy rápida. Eduardo Villarreal había muerto 10 años atrás en Madrid, pero tenía 2 hijos y varios nietos que vivían en España. El investigador logró contactar con uno de los hijos, que se llamaba Carlos Villarreal, y le explicó la situación. Carlos le respondió al investigador que efectivamente su papá había trabajado en México a principios de los años 80 y que cuando regresó a España nunca había mencionado que pudiera haber dejado un hijo aquí. Pero se mostró interesado en conocer a Luis y en hacerse pruebas de ADN para confirmar que efectivamente eran medio hermanos. Luis decidió que quería hacer esa prueba. Mandó una muestra de su ADN a un laboratorio en España y Carlos hizo lo mismo allá. Los resultados llegaron 3 semanas después y confirmaron que efectivamente eran medio hermanos, con un 99,8% de probabilidad. Este descubrimiento le abrió a Luis una nueva familia que nunca había imaginado que existía. Carlos le mandó fotos de Eduardo Villarreal y Luis se quedó impactado al ver lo mucho que se parecían físicamente. También le contó sobre la familia Villarreal en España y le ofreció ir a visitarlos cuando quisiera. Pero lo más importante para nuestra relación es que todo este descubrimiento le hizo ver a Luis lo destructivo que había sido dudar de mí sin razón. Se dio cuenta de que había estado a punto de destruir nuestro matrimonio por culpa de los traumas y las mentiras de su propia familia. Ahora tenía que decidir qué hacer con la relación con su mamá. Luis estaba muy enojado con doña Esperanza por haberle mentido toda la vida y por haber tratado de sabotear nuestro matrimonio. Durante varias semanas no la quiso ver ni hablar con ella. Finalmente, decidió confrontarla una última vez. Le dijo que entendía por qué había tomado las decisiones que había tomado cuando era joven, pero que no entendía por qué había tratado de proyectar su culpa en nuestro matrimonio. Doña Esperanza finalmente admitió que había estado equivocada y que había dejado que sus propios miedos la llevaran a hacer cosas horribles. Después de todas estas revelaciones, Luis y yo tuvimos que trabajar muy duro para reconstruir nuestra relación. Él se sentía muy culpable por todo lo que me había hecho pasar, especialmente por haber arruinado mi baby shower y por haber dudado de mi fidelidad sin ninguna razón válida. Por mi parte, yo estaba dolida y necesitaba tiempo para volver a confiar en él completamente. No era fácil olvidar la humillación que había vivido cuando él pidió la prueba de paternidad enfrente de toda nuestra familia. Tampoco era fácil olvidar las semanas de tensión y desconfianza que habíamos vivido antes del nacimiento de Valeria. Luis decidió que quería hacer algo especial para pedirme perdón. Como había arruinado mi baby shower original, organizó una nueva celebración, pero esta vez para presentar oficialmente a Valeria con toda la familia y para disculparse públicamente conmigo. Rentó el mismo salón donde había sido el baby shower original y invitó a toda la familia otra vez. Esta vez, en lugar de globos rosas, decoró todo con globos blancos y dorados que decían «Perdón» y «Nuevo comienzo». También mandó hacer un pastel que tenía escrito «Para Verónica, la mejor esposa y madre del mundo». Cuando llegaron todos los invitados, Luis tomó el micrófono y habló enfrente de toda la familia. Les contó a todos sobre los descubrimientos que habíamos hecho sobre la historia de su familia y sobre cómo eso había explicado por qué él había dudado injustamente de mí. «Familia», dijo Luis, «estoy aquí para pedirle perdón públicamente a mi esposa Verónica. Hace unas semanas yo dudé de su fidelidad
y le pedí una prueba de paternidad que arruinó lo que debería haber sido el día más feliz de su embarazo. Ahora me he dado cuenta de que mis dudas no tenían absolutamente ningún fundamento y que fueron el resultado de problemas en mi propia familia que nada tenían que ver con ella. Continuó diciendo: Verónica ha sido una esposa fiel y una madre extraordinaria durante todos estos años. Valeria es mi hija, Sofía es mi hija, y Verónica es la mujer más honesta y leal que he conocido en mi vida. Les pido a todos ustedes que sean testigos de esta disculpa, y les pido que me ayuden a reconstruir la confianza que rompí con mis dudas infundadas. Toda la familia aplaudió, y muchas personas se acercaron a abrazarme y a decirme que ellos siempre habían estado seguros de que yo no había hecho nada malo. Mi mamá lloró y me dijo que se sentía muy orgullosa de cómo había manejado toda la situación. Pero la disculpa pública era solo el comienzo. Luis y yo decidimos que necesitábamos ayuda profesional para trabajar en nuestros problemas de pareja. Empezamos a ir a terapia matrimonial con una psicóloga que nos ayudó a entender cómo los traumas familiares pueden afectar las relaciones de pareja. En la terapia, Luis aprendió a reconocer cuándo sus inseguridades estaban siendo influenciadas por voces externas, y yo aprendí a comunicar mejor mis sentimientos cuando me sentía lastimada o incomprendida. También trabajamos en establecer límites más claros con doña Esperanza, para que sus problemas personales no volvieran a afectar nuestro matrimonio. Doña Esperanza, por su parte, también decidió buscar ayuda psicológica. Se dio cuenta de que había estado cargando con la culpa de su infidelidad durante más de 30 años, y que esa culpa la había llevado a proyectar sus propios miedos en las relaciones de sus hijos. Empezó a ir a terapia individual para trabajar en sus problemas de autoestima y en su tendencia a manipular las situaciones familiares. Con respecto a la familia Villarreal en España, Luis decidió que quería mantener contacto con ellos, pero sin presionarse para desarrollar una relación muy cercana inmediatamente. Carlos, su medio hermano, resultó ser una persona muy amable que entendía perfectamente la situación complicada en la que Luis se había encontrado. Carlos le mandó más fotos de Eduardo Villarreal y también algunos objetos personales que habían pertenecido a su papá. Luis se quedó muy emocionado cuando recibió un reloj de bolsillo que había sido de Eduardo y que ahora pensaba conservar para pasárselo algún día a Valeria o a Sofía. También recibimos información médica muy valiosa sobre la familia Villarreal. Resultó que varios miembros de la familia habían tenido el síndrome de Marfan, así que teníamos información mucho más completa sobre lo que podíamos esperar con respecto a la condición genética de Valeria. Los doctores nos dijeron que con los cuidados médicos adecuados y con seguimiento regular, el síndrome de Marfan se podía manejar muy bien y que Valeria podía tener una vida completamente normal. Solo tenía que hacer revisiones cardíacas periódicas y evitar algunos deportes de contacto, pero por lo demás, podía crecer como cualquier niña normal. Durante los meses siguientes, Luis cambió mucho como persona. Se volvió más reflexivo, más comunicativo y más consciente de cómo sus acciones podían afectar a la familia. También se volvió mucho más protector conmigo, pero de una manera sana, no controladora como había sido antes. Se disculpó muchas veces más en privado y me demostró su arrepentimiento con acciones concretas. Empezó a ayudarme mucho más con las tareas de la casa y con el cuidado de las niñas. También empezó a defenderme cuando doña Esperanza hacía comentarios inapropiados, cosa que nunca había hecho antes. Yo, por mi parte, también tuve que trabajar en perdonar completamente y en no sacar el tema de la prueba de paternidad cada vez que teníamos una discusión. Al principio era muy fácil para mí usar ese evento doloroso como munición en nuestras peleas, pero la terapia me ayudó a entender que eso no era sano para ninguno de los dos. La relación con doña Esperanza mejoró gradualmente, pero nunca volvió a ser la misma.
Luis estableció límites muy claros con ella y le dijo que si volvía a tratar de interferir en nuestro matrimonio, él iba a cortar completamente el contacto con ella. Doña Esperanza entendió que había estado a punto de perder a su hijo por sus manipulaciones, así que empezó a comportarse de manera mucho más respetuosa conmigo. También le exigimos que se disculpara con Sofía, que había tenido que presenciar toda la situación del baby shower, sin entender completamente lo que estaba pasando. Doña Esperanza habló con Sofía y le explicó que los adultos a veces cometen errores muy grandes, pero que eso no significa que las familias se tengan que romper si todos trabajan para arreglar las cosas. Con respecto a Miguel y Fernando, los hermanos de Luis, ellos decidieron hacerse también las pruebas genéticas para el síndrome de Marfan. Miguel resultó negativo, pero Fernando resultó positivo, así que él también tuvo que empezar a recibir seguimiento médico. Fernando tenía 2 hijos pequeños, así que sus niños también se tuvieron que hacer las pruebas. Todo este proceso nos ayudó a unirnos mucho más como familia extendida. Las crisis a veces pueden destruir a las familias, pero también pueden fortalecerlas si todos están dispuestos a trabajar en resolver los problemas de raíz. Valeria creció sana y hermosa. A los 2 años ya se podía ver que había heredado la altura de su papá, pero los doctores nos aseguraron que con el seguimiento médico adecuado iba a poder tener una vida completamente normal. Es una niña muy inteligente y muy cariñosa, que se lleva perfecto con su hermana mayor, Sofía. Sofía, que ahora ya es una mujer adulta de 21 años, me ha dicho varias veces que ella aprendió mucho de toda esta situación sobre la importancia de la confianza en las relaciones. También me ha dicho que está muy orgullosa de cómo Luis y yo trabajamos para salvar nuestro matrimonio, en lugar de simplemente rendirnos cuando las cosas se pusieron difíciles. Luis y yo renovamos nuestros votos matrimoniales en nuestro 20º aniversario de bodas. Fue una ceremonia pequeña, solo con la familia cercana, pero para nosotros fue muy significativa porque representaba un nuevo comienzo basado en la honestidad completa y en la confianza reconstruida. En la ceremonia, Luis me dio una carta que había escrito, donde me agradecía por haber tenido la fuerza y la paciencia para trabajar en nuestra relación, a pesar de todo el dolor que yo había sufrido. También me prometía que nunca más iba a permitir que voces externas influyeran en su confianza hacia mí. Por mi parte, yo también le escribí una carta donde le agradecía por haber tenido el valor de enfrentar los secretos de su familia y por haber trabajado tan duro para reconstruir nuestra relación. También le prometía que iba a seguir siendo paciente mientras él continuaba sanando de todos los descubrimientos sobre su identidad familiar. Ahora, después de varios años, puedo decir que nuestro matrimonio es más fuerte que nunca. La crisis que casi nos destruye terminó siendo la experiencia que nos enseñó a comunicarnos mejor y a confiar más profundamente el uno en el otro. Luis mantiene contacto regular con la familia Villarreal en España y hasta hemos planeado un viaje para visitarlos cuando las niñas sean un poco más grandes. Carlos se ha vuelto como un hermano mayor para Luis y nos manda fotos y cartas regularmente. También hemos usado nuestra experiencia para ayudar a otras parejas que pasan por crisis de confianza. Participamos en un grupo de apoyo en nuestra iglesia, donde compartimos nuestra historia y ayudamos a otras familias que están lidiando con problemas similares. ¿Saben qué es lo más irónico de toda esta situación? Que si Luis nunca hubiera dudado de mí y nunca hubiera pedido esa prueba de paternidad, jamás nos habríamos enterado del síndrome de Marfan de Valeria y jamás habríamos descubierto la verdad sobre su familia. La crisis que parecía tan destructiva al principio terminó siendo la llave que abrió secretos importantes que necesitaban salir a la luz. Valeria ahora tiene revisiones cardíacas cada 6 meses y hasta ahora todo ha salido perfecto. Los doctores dicen que con el monitoreo preventivo que está recibiendo, van a poder detectar cualquier problema mucho antes de que se vuelva serio.
Es una niña muy sana y muy activa, que no deja que su condición genética la limite en absoluto. Si me preguntan qué fue lo más difícil de toda esta experiencia, les diría que fue aprender a perdonar sin olvidar. No era fácil dejar ir el dolor que sentí cuando Luis dudó de mí, especialmente porque esa duda vino justo en un momento que debería haber sido puro gozo y celebración. Pero también aprendí que el perdón no significa que uno tenga que fingir que el dolor no existió. Significa que uno decide no usar ese dolor como una herramienta para lastimar de vuelta. En la terapia aprendí que yo tenía derecho a sentir dolor y enojo, pero que tenía que encontrar maneras constructivas de expresar esos sentimientos. Luis tuvo su propio proceso de sanación. Descubrir que don Aurelio no era su papá biológico lo afectó mucho más de lo que yo me había imaginado al principio. No era solo que se hubiera enterado de que tenía un papá diferente, sino que se había dado cuenta de que toda su identidad familiar estaba construida sobre una mentira. Durante varios meses después de los descubrimientos, Luis atravesó una especie de crisis de identidad. Se preguntaba si realmente conocía a su familia, si podía confiar en alguna de las historias que le habían contado durante su vida, y si había otros secretos familiares que aún no habían salido a la luz. La terapia le ayudó a entender que aunque don Aurelio no hubiera sido su papá biológico, sí había sido su papá en todos los sentidos que realmente importan. Don Aurelio lo había criado, lo había querido, le había enseñado valores, y había sido una figura paterna amorosa durante toda su infancia y adolescencia. El hecho de que no compartieran ADN no borraba todos esos años de amor y cuidado. También le ayudó mucho conocer más sobre Eduardo Villarreal, a través de las historias que Carlos le contaba. Eduardo había sido un hombre trabajador y honesto, que se había dedicado a su familia en España, y que probablemente nunca supo que había tenido un hijo en México. No había sido un hombre irresponsable o malvado, simplemente alguien que había tenido una aventura amorosa y después había regresado a su vida normal. Poco a poco, Luis empezó a construir una nueva narrativa sobre su identidad que incluía tanto a don Aurelio como a Eduardo Villarreal. Se dio cuenta de que él había heredado características de ambos hombres, la ética de trabajo y la dedicación a la familia de don Aurelio, y tal vez algunas características físicas y genéticas de Eduardo. Para mí, ver a Luis pasar por este proceso fue muy doloroso, pero también muy educativo. Me di cuenta de que todas las familias tienen secretos, y que muchas veces esos secretos se mantienen con la intención de proteger a la gente, pero terminan causando más daño cuando finalmente salen a la luz. También me di cuenta de lo importante que es la comunicación honesta en el matrimonio. Si Luis me hubiera contado desde el principio sobre las dudas que su mamá le estaba sembrando, yo habría podido ayudarlo a procesar esos sentimientos de una manera más sana. En lugar de eso, él se guardó sus dudas hasta que explotaron en la manera más dañina posible. Durante este proceso, también tuvimos que tomar decisiones difíciles sobre cómo manejar la relación con doña Esperanza. Luis estuvo tentado a cortar completamente el contacto con ella, especialmente durante los primeros meses, después de los descubrimientos. Pero después de hablar mucho en terapia, decidimos que sería mejor para toda la familia, especialmente para las niñas, mantener algún tipo de relación con ella, pero con límites muy claros. Establecimos reglas estrictas. Doña Esperanza no podía hacer comentarios negativos sobre nuestro matrimonio, no podía cuestionar nuestras decisiones como padres, y si violaba esas reglas, las visitas se suspenderían inmediatamente. Al principio, doña Esperanza se resistió a estos límites. Estaba acostumbrada a opinar sobre todo y a tratar de controlar las situaciones familiares. Pero cuando se dio cuenta de que realmente existía la posibilidad de perder completamente el contacto con Luis y con las niñas, empezó a respetar las reglas que habíamos establecido. Lentamente, nuestra relación con ella mejoró. Nunca volvió a ser cercana como antes,
pero se volvió respetuosa y funcional. Doña Esperanza empezó a enfocarse más en ser una abuela amorosa para Sofía y Valeria, en lugar de tratar de controlar nuestro matrimonio. También nos ayudó mucho que ella decidiera buscar terapia. Su psicólogo le ayudó a entender por qué había proyectado su culpa sobre nuestro matrimonio y le enseñó maneras más sanas de lidiar con sus propios sentimientos de remordimiento sobre el pasado. Un día, como un año después de todos los descubrimientos, doña Esperanza me pidió hablar a solas conmigo. Me dijo que se había dado cuenta de que había estado tratando de destruir mi matrimonio, porque en el fondo sentía que no se merecía la felicidad familiar que nosotros teníamos. Me explicó que durante todos estos años se había sentido como una fraude viviendo con el secreto de la paternidad de Luis, y que cuando vio que yo tenía un matrimonio honesto y feliz, le recordaba todo lo que ella había perdido por sus decisiones del pasado. «Verónica», me dijo, «yo traté de destruir tu felicidad porque no podía soportar ver que tú tenías lo que yo había echado a perder. Eso estuvo muy mal de mi parte. Y espero que algún día me puedas perdonar». Le dije que la perdonaba, pero que necesitaba que entendiera que su perdón dependía de que nunca volviera a tratar de lastimar a nuestra familia. Ella me prometió que iba a seguir trabajando en sus problemas personales para no volver a proyectar su dolor en nosotros. Durante todo este proceso, Sofía y Valeria fueron nuestra motivación principal para seguir adelante. Veíamos cómo estas crisis familiares las estaban afectando y sabíamos que teníamos la responsabilidad de resolver nuestros problemas para darles un ambiente familiar estable y amoroso. Sofía, que ya era una adolescente cuando pasó todo esto, nos hizo muchas preguntas sobre lo que estaba pasando. Decidimos ser honestos con ella, obviamente adaptando la información a su edad, pero sin mentirle sobre la situación familiar. Le explicamos que a veces los adultos cometen errores grandes, pero que lo importante es tener el valor de reconocer esos errores y trabajar para arreglarlos. También le explicamos que las familias pueden pasar por crisis muy difíciles, pero salir más fuertes si todos están dispuestos a trabajar juntos. Sofía nos dijo que se sentía orgullosa de ver cómo Luis y yo habíamos luchado por nuestro matrimonio, en lugar de simplemente rendirnos. También nos dijo que había aprendido mucho sobre la importancia de la honestidad y la comunicación en las relaciones. Valeria, por supuesto, era demasiado pequeña para entender lo que estaba pasando, pero estoy segura de que se benefició de crecer en un ambiente donde sus papás estaban comprometidos con resolver sus problemas de manera madura y constructiva. Si les soy sincera, hay días en los que todavía siento tristeza cuando recuerdo cómo se arruinó mi baby shower. Era un día que yo había esperado con tanta ilusión, y la humillación que sentí esa tarde fue algo que me marcó profundamente. Pero también he aprendido a ver esa experiencia como el catalizador que necesitábamos para sacar a la luz problemas que habían estado afectando a nuestra familia durante años. Si esa crisis no hubiera pasado, tal vez habríamos seguido viviendo con desconfianza latente, sin descubrir nunca la verdad sobre la familia de Luis y sin recibir la información médica importante sobre Valeria. Miren, si ustedes están viviendo una situación donde su pareja está dudando de ustedes sin razón, o donde hay familiares que están tratando de sembrar dudas sobre su relación, quiero que sepan que no están solos. Es muy doloroso cuando alguien que se supone que los ama empieza a cuestionar su fidelidad o su honestidad, especialmente cuando ustedes saben que han sido completamente fieles. Pero quiero que entiendan que muchas veces, cuando alguien duda de nosotros, sin razón, esas dudas tienen más que ver con sus propios traumas e inseguridades que con algo que nosotros hayamos hecho. Eso no significa que tenemos que tolerar que nos traten mal, pero sí nos puede ayudar a entender que no es personal. En nuestro caso, las dudas de Luis tenían que ver con los secretos y traumas de su propia familia, no con algo que yo hubiera hecho. Cuando finalmente entendimos eso,
pudimos trabajar en los problemas reales en lugar de seguir peleando sobre síntomas. También quiero decirles que buscar ayuda profesional fue una de las mejores decisiones que tomamos. La terapia nos ayudó a entender patrones de comportamiento que nosotros solos no habríamos podido identificar. También nos dio herramientas prácticas para comunicarnos mejor y para manejar las crisis futuras de una manera más constructiva. Si están pasando por algo similar, no tengan miedo de pedir ayuda. No es una señal de debilidad buscar terapia. Es una señal de que ustedes valoran lo suficiente su relación como para trabajar en ella. Y si están siendo presionados por familiares que están tratando de sabotear su relación, establezcan límites claros inmediatamente. No permitan que los traumas y problemas de otras personas destruyan lo que ustedes han construido juntos. A veces es necesario alejarse temporalmente de ciertos familiares para proteger el matrimonio. Lo más importante que aprendí de toda esta experiencia es que nunca es demasiado tarde para reconstruir la confianza en una relación, siempre y cuando ambas personas estén verdaderamente comprometidas con hacer el trabajo necesario. Luis y yo llevamos ya varios años en este proceso de sanación, y puedo decir honestamente que nuestro matrimonio es más sólido ahora que antes de la crisis. Hemos aprendido a comunicarnos de maneras que nunca habíamos sabido antes, y hemos desarrollado una intimidad emocional que no teníamos en nuestros primeros años de matrimonio. Nunca es tarde para empezar de nuevo con la persona que amas, sin importar qué tan dañada parezca estar la relación. Si hay amor genuino y disposición de ambas partes para trabajar, es posible reconstruir algo hermoso de los pedazos rotos. Valeria va a cumplir 5 años este octubre y vamos a celebrar con una fiesta muy especial. Esta vez, Luis va a ser el anfitrión principal y va a asegurarse de que sea el día más perfecto posible para su hija. Ya no hay dudas, ya no hay desconfianza. Solo hay una familia que aprendió a amarse más profundamente después de pasar por la tormenta más difícil de sus vidas. Si están escuchando esto y han llegado hasta el final de mi historia, quiero agradecerles por permitirme compartir esta experiencia tan personal con ustedes. Si les gustó esta historia y sintieron que de alguna manera los ayudó o los inspiró, por favor dense un momentito para darle like a este video. Eso me ayuda muchísimo para que YouTube lo pueda recomendar a más personas que tal vez necesitan escuchar que es posible superar las crisis matrimoniales más difíciles. También suscríbanse al canal para que no se pierdan más historias reales como esta. Y por favor comenten qué les pareció mi experiencia o de qué país me están escuchando. Me encanta leer sus comentarios y saber que formamos una comunidad de personas que creen en el poder de la familia y del perdón. Gracias por escucharme con tanta paciencia. Y recuerden, nunca es tarde para luchar por el amor verdadero. Nunca es tarde para reconstruir la confianza. Y nunca es tarde para empezar de nuevo con las personas que realmente importan en nuestras vidas. Que Dios los bendiga a todos. Y nos vemos en la próxima historia.